Puede ponerse cómodo, amado hermano. ¿Cuánto esperan que se mueva sus vidas? Yo espero que el Señor se mueva en mi vida. ¿Cuántos anhelan ser hijos aprobados delante del Señor, hijas aprobadas delante del Señor? ¿Cuántos quieren ser aroma agradable delante de Jesús? Ese es el anhelo del corazón de cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque podemos encontrar la palabra del Señor, el refrigerio a nuestra alma y de alguna manera poder entender la vida, entender cómo pueden suceder las cosas y cómo deben suceder las cosas en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra iglesia, en la vida personal de un cristiano. Cuando leemos las palabras y podemos ver, dando gracias a Pablo, porque dice que siempre debemos estar triunfantes en Cristo y manifestando el buen olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Nosotros, cada uno de nosotros manifestamos delante del cielo nuestra esperanza, nuestro testimonio, y nuestros actos y nuestros dichos son perfume agradable delante de Dios para los que se salvan. Aquí hay una especie de acertijo, como un trabalengua, si lo lee bien. Algunas veces la palabra del Señor se vuelve un poco enredada, pero no está tan enredada, hermano, porque está estableciendo cómo se puede manifestar ese aroma agradable al Señor. Porque para nosotros los cristianos, a los que hemos entendido el mensaje de Cristo, debemos entender que el Señor tiene el reino establecido de una manera tan distinta al mundo en que vivimos, ¿sí? Para lo que muchas veces para el mundo es bueno, para Dios es malo. Para Dios es malo. El humanismo que hoy existe, ¿no es cierto?, el utilitarismo y una serie de filosofías sociales que se dan a través de este sistema económico que vivimos imperante en Latinoamérica, no ha mantenido, como se dice, en el proceso industrial, en el proceso sistemático de una sociedad que vive entre la oferta y la demanda y en el amor al dinero de una manera tan impresionante, amados, que es difícil de poder entender. Vivimos en un sistema anticristiano, en un sistema que cada día se consolida más en sus propios orgullos y soberbias. Amén. Hemos bebido de un conocimiento mundano que no nos ha hecho bien, porque nos han vendido la pomada del éxito, nos han vendido la pomada de la felicidad dentro de los estándares humanos. Entre los estándares humanos. Nos dijeron que si nos comprábamos una casa, si nos comprábamos un auto, si teníamos a nuestros hijos en las mejores escuelas íbamos a ser felices. Y no es real. No es real. Nos vendieron la pomada que nos íbamos a casar con la princesa, ¿no es cierto? Esa dócil princesita que había que ser rescatada. Y no fue así, no había princesa. También nos contaron de los príncipes azules, el hombre ese que iba a llegar en el caballo blanco, ¿ah? Hermoso, de cabellera larga, ojos puntiagudos, enamorado, tierno, romántico, 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 y nos dimos cuenta que nos habíamos casado con Chucky. Hermanos, de alguna manera hemos construido nuestra vida a base de tropiezos. Y algunas veces hemos aprendido a través de la experiencia, de los quebrantos. Y sabe, cuando viene Cristo a nuestras vidas, viene a construir en nosotros una nueva vida. No una vida conforme al mundo. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús dice, yo soy suficiente para darte vida y vida en abundancia. Y que
el tema con Dios y el tema con la vida eterna no tiene que ver con el mundo, ni con las cosas del mundo, ni de lo que aprendiste del mundo, sino de tu experiencia personal con Jesús. De tus días con Jesús, de tus horas de reflexión, de tus horas en que te encuentras con la palabra. En esas horas que te revelas a ti mismo y te das cuenta que no encajas en el molde de Dios, porque la medida de Cristo te queda grande, porque no te alcanza el amor, no te alcanza la paciencia, no te alcanzan todas esas virtudes que eran abundantes en Jesús. Amén. Entonces, cuando tú quieres comenzar a construir algo en tu vida, tienes que comenzar en el camino, que es Jesús. Amén. Debemos comenzar en el camino. Cuando tú quieras cambiar tu vida, si es que alguna vez pretendes ser aroma agradable a Dios, debes cambiar tu vida. Amén. Yo debo cambiar mi vida por completo. ¿Sabe? Yo pensé que el Señor me iba a querer recauchado, porque la religión te recaucha. Te pone una goma encima y oculta tus flaquezas y oculta tu miseria y te pone una goma de religión. Y el día en que se te cae la goma de religión, queda la embarrada, se cae todo el camión. Por eso la religión, chiquillos, no se la aconsejo en sus vidas personales. Yo lo que les aconsejo es beber de Jesús, porque Él es el único digno de ser adorado y exaltado en medio de nosotros. Hermano, y cuando usted comienza a pretender un cambio en su vida, lo primero que tiene que hacer, una vez identificando ya el camino, es contarse la verdad. Porque Jesús es la verdad, y la verdad de Cristo es la que revela tu error. Usted me puede decir que usted es aceptablemente socialmente adecuado, pero la medida del mundo no es la medida de Cristo. La medida de Cristo es Él. Dice Él, sean como yo. Jesús es el modelo, es la verdad. Y cuando tú estás en esta verdad y comienzas a vivir en la verdad, vemos la vida de Pablo, que Pablo estuvo un tiempo en que vivió como Saulo de Tarso, un hombre que era egocéntrico, un hombre que era violento, un hombre que con poquito se encendía, era combustible, ¿ya? Pero que tenía una gran pasión por Dios. Y esa gran pasión por Dios, ese gran celo por Dios, lo llevó a ser uno de los más lúcidos en ese tiempo, de los más celosos de la ley, y llegó a ser discípulo de Gamaliel, y se entendía que este Saulo iba a venir a ser uno de los principales, porque no solamente era judío, sino que había comprado la ciudadanía romana, así que también tenía mucha llegada con la gente de arriba, de la gente económicamente bien ubicada en esos tiempos. Y Saulo vivió creyendo que estaba haciéndolo bien. ¿Cuántos vivimos así un tiempo? Creyendo que la estamos haciendo bien y que estábamos caminando bien. Y hermano, y Saulo predicaba la palabra y exigía. Y finalmente todo lo que hizo, hermano, dijo él que era basura. No le sirvió nada. No le sirvió nada. No le sirvió su pachorra, no le sirvió nada. Porque cuando tú quieres tratar con Jesús, tienes que caer a piso. Por eso yo los llevo a esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, hay algo que parece un trabalenguas, pero quiero explicárselo. Porque para Dios somos buen olor de Cristo entre los que se salvan. Porque cuando tú comienzas a traer a Jesús a tu vida, pareciera que mueres. Porque tienes que empezar a reconocer tus faltas. Y cuando uno comienza a reconocer sus faltas, tiene que bajarse del trono. Y tiene que juntarse con uno mismo, hablarse a uno mismo y decir, esto soy yo. Pero no
teniendo eso claro, uno tiene que hablar con los que están a su lado. Hablar con la esposa, hablar con el esposo, hablar con los hijos y permitirnos, ¿cierto?, que el olor agradable de Cristo que está dentro de nosotros pueda manifestarse para la gloria. Para el mundo dice que es olor de muerte, porque para el mundo no se puede entender lo que es el arrepentimiento. Para el mundo no entiende lo que es el perdón. El mundo no entiende lo que es la reconciliación, porque ellos están separados de Dios. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros sí entendemos lo que es la reconciliación. Sí entendemos lo que es el amor de Dios, sí entendemos lo que es el perdón de Dios, y por eso hoy día estamos aquí. No porque seamos justos y buenos, no porque hayamos alcanzado algo, sino porque entendimos que Jesucristo es la medida de nuestras vidas. Y es tiempo de comenzar a dar buen olor delante de Dios. Olor de arrepentimiento. Olor de reconciliación. Olor de muerte para los que se pierden, porque el mundo dice, oye, yo desde que te conozco, cada vez que te veo como más. El otro día me dijeron, oye, estás más delgado. Ya no eres el mismo tipo, como que te estás muriendo, ¿estás enfermo? Sí, de alguna manera estamos enfermos, pero de enfermos de amor. Queremos agradar a Jesús. Y para agradar a Jesús hay que ser sincero. ¿Sabe qué es lo que nos ha enseñado el mundo? Porque el mundo tiene un padre que no es nuestro padre. El mundo tiene un padre que es un padre de mentira, y de su mentira le ha enseñado al mundo. Y nosotros en otro tiempo fuimos hijos de la mentira, pero ahora somos hijos de la verdad. Y hablamos verdad. Y nos hablamos mirándonos a los ojos y diciéndonos lo que somos. Y pareciera que de repente sale olor a muerte, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿sabe? Yo fallé, yo erré, no lo hice bien, entonces eso parece muerte. Pero Pablo dice otra cosa de eso. Dice él lo siguiente: gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. Siempre triunfamos en Cristo, porque para el mundo perdemos, pero para Cristo ganamos. Porque cada gesto de amor, cada momento de comprensión, cada acto de fe que tú hagas va a ser olor agradable a Dios. Pero para el mundo, muerte. Dice, siempre triunfemos en Cristo, y manifiesta es el buen olor de su conocimiento para nosotros en todo lugar. Es manifiesto el conocimiento, y eso de conocimiento no se refiere simplemente a tener un texto bíblico en la mente, sino llevar ese texto a la realidad. A la realidad. Es como alguien que lee ese texto, ¿no es cierto?, tan hermoso que dice el Señor cuando dice con respecto al tribunal de Cristo y seamos juzgados, y dice, y cuando estuve enfermo me visitaste, y cuando estuve en la cárcel me fuiste a ver. Señor, ¿cuándo? Cada vez que lo hiciste, dice. Cada vez que hubo un acto de misericordia, cada vez que hubo un acto de muerte a ti, para darle al que no tiene, lo hiciste a mí, me diste buen olor. ¿Te fijas? Cada vez que dejaste tu tiempo para entregármelo a mí, cada vez que dejaste tu hora de descanso para entregármelo a mí, ese es buen olor. ¿Y cómo lo entiende el mundo? Mal, po. Manifiesto el buen olor del conocimiento para nosotros en todo lugar, porque para Dios somos buen olor de Cristo entre los que se salvan. Porque nosotros, el objetivo que tú y yo tenemos es dar buen olor a Dios. No es caerle bien a la familia, no es caerle bien al hermano, a la hermana, sino caerle bien a Dios. Y al Señor le gustan las cosas conforme a su corazón. Porque para Dios somos buen olor de Cristo entre los que se salvan
Y entre los que se pierden, a esto, los que se pierden, ciertamente somos olor de muerte para muerte. El mundo dice, ¿y de qué les valió ser tan buenos si igual se murieron? ¿De qué les valió servirle tanto al Señor si igual se murieron? Dice, aquellos para los que se pierden, chiquillos, hermanos, amados, para el mundo, para los que piensan y nos miran, dicen, estos ciertamente son olor de muerte porque lo que hacen todos los días es morir. Está muriendo usted. Porque cada vez que te niegas a hablar, cada vez que te niegas a pelear, cada vez que te obligas a servir, cualquier gesto de amor, cualquier gesto de misericordia, cualquier gesto de perdón que quiera hacer para agradar a Dios, traerá buen olor, aroma agradable a Dios. Cada acto de egoísmo, cada acto de adoración a sí mismo, cada acto que hagas para ti, para tu placer, para tu deleite personal, para tu propia soberbia, para tu propio orgullo, para tu propia vanidad, es olor a muerte para los que se salvan. Por eso nosotros cuando vemos un acto de violencia, decimos, ahí hay muerte. ¿Se fija o no? Cuando vemos en el hogar un acto de un hijo que se enojó y cuando los hijos le da la rabia y rompen las cosas o patean las cosas, y uno dice, olor a muerte. ¿Te fijas? Cuando el papá se violenta y le salen esas cosas no es aroma agradable, hermano. Y cuando la mamá se enoja y comienza a decir esas cosas tan dolorosas, porque algunas veces no son muy violentas, pero cuando abren su boca son capaces de dañar hasta lo más profundo del alma. Eso tampoco da olor agradable al Señor. Amados, así como Pablo nos está llamando y nos dice que hay una gran diferencia en el olor de nuestras vidas. Es decir, cada humano, cada persona, cada familia manifiesta un olor a Dios. Amén. Si es conforme a Cristo, entonces es olor de vida. Es aroma de gloria, es aroma agradable, es la iglesia de Esmirna que da el mejor olor en el trono de Jehová. Dice que el Señor para los cielos para ver esto, para los cielos para oler esto. Es el anhelo del Espíritu. Cada vez que usted hace una obra conforme a la voluntad de Cristo, cada vez que tu rostro, cada vez que tu carácter se parece a Jesús, entonces sale aroma agradable delante del altar del Señor. Y podemos ser agradable a Él. Podemos ser aroma agradable, hermano. Algunas veces nosotros nos presentamos delante del Señor y algunas veces no nos damos cuenta que no somos agradables al Señor. Porque nuestras vidas son egoístas. Porque nuestras vidas se centran en nosotros mismos. En lo que nos gusta, en lo que nos agrada, en lo que nos hace sentir bien. Y cuando tú eres un egoísta, entonces caemos en este grave error de pensar que el egoísmo va a traer alguna respuesta de vida, cuando el egoísmo lo único que manifiesta es la muerte, porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Amén. Y cualquiera que la pierda por causa de Cristo. Y nosotros cada día perdemos cosas por causa de Cristo. Amén. Es necesario que perdamos cosas delante de Cristo. Es necesario que seamos probados. Es necesario que este olor sea, hermano, agradable al Señor para salvación en Cristo Jesús, pero que cuando el mundo lo vea diga, ese es olor a muerte, ese matrimonio se está muriendo, ese hombre se está empobreciendo, esa mujer, porque toda su vida es para el Señor, no van a poder sobrevivir. La gente tiene que mirarnos y decir, están muriendo esa gente.
¿Por qué están muriendo? No, porque viven haciendo cosas para otros. Les sirven a un tal Cristo y les sirven y se han despreocupado de su futuro. ¿Cuántos creen que el futuro es Cristo para nosotros? Para nosotros el futuro es Cristo Jesús. Porque no somos como muchos mercaderes. Y esta es la radiografía de los falsos mercaderes de la palabra. De los falsos mercaderes en la palabra. De hombres que comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo y hoy día tienen jet personal y tienen baños empapelados de oro. Que perdieron la ecuación, que se perdieron de lo que debería y de lo que debería pasar en las vidas de aquellos que aman a Jesús. Amén. Manifestar el aroma agradable. Hermano, no se engañen, dice en el libro de Gálatas capítulo 6, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Amén. Pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, para las cosas de Cristo, para las cosas espirituales, el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu. Nosotros necesitamos la vida del Espíritu. Nosotros necesitamos desarrollar la vida espiritual, la vida de la reflexión en el Señor. Nosotros necesitamos estar orando continuamente para que nuestra fe crezca. Para que tengamos la fuerza para decir, sí Señor, cuando Él diga, ¿a dónde está el siervo? Y pase lista. ¿Dónde está la sierva? Y se escuche, amén, aquí estoy, dice. Porque el Señor viene pronto y va a buscar a sus siervos y siervas y estas tienen que estar haciendo conforme a su palabra. Amén. Debemos estar entregando aroma agradable al Señor. Amén. Él vendrá un día, aparecerá en medio de la iglesia un día y querrá verte allí adorando al Señor. Amén. Con una vida transformada. No como éramos antes. Porque antes fuimos guiados por la ira, por la soberbia, por la altanería, por el engaño, por la rabia, por la lujuria y por todas las cochinadas. Pero eso fue antes. Hoy somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas están siendo transformadas. Y si usted está viviendo problemas, si usted está viviendo angustia, es porque es parte de la transformación que Jesús está actuando en tu vida. No les tengas miedo a los problemas, no le tengas miedo a las circunstancias. Créele al Señor. Créale, porque esto dará buen aroma a Dios. El Señor algunas veces hizo cosas maravillosas. Solo porque creyeron en Él. El Señor le dijo a Moisés, santifíquense y vayan a la pelea, pero nunca pensó que esto de la santificación le iban a poner tanto color. Y se les pasó casi la mitad del día, en vez de estar peleando, ellos estaban en una tremenda santificación, adorando a Jehová y todo, y salieron tarde. Y resulta que si llegaba la noche, el pueblo de Israel perdía. Y el Señor mandó a Moisés a que fuera al monte y levantara las manos mientras se daba la pelea. Y los que estaban, sus colaboradores, le mantenían las manos arriba porque cada vez que las bajaba se perdía la batalla y cada vez que las levantaba. Pero no fue solamente así, hermano, sino que el gran milagro es que siendo ya las 12 del día y empezó a atardecer, el Señor paró el día. Paró el día. Es decir, paró el sol. Es decir, paró el movimiento rotatorio de la Tierra. Es decir, paró el cosmos. Es decir, paró el universo entero. Solo porque se había creído. Porque el que busca al Señor, más que antes que todas las cosas, espérese un poco. Usted verá la gloria de Dios. Porque por cada paso de fe, el Señor hace miles de milagros.
Y si el Señor no se ha movido adecuadamente en nuestra vida, ha sido por falta de fe. Amén. Hemos creído que vamos a perder algo al decir las cosas como son, al transparentar lo que somos y lo que estamos viviendo. Porque siempre, hermano, ¿sabe usted? El otro día veía con mucho cuidado la noticia de la escuela Jehová Nisi, donde los chicos se estaban cayendo al piso y salió la directora y dio una presentación, ¿no es cierto?, de que los niños habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Se fija o no? Esas cosas son raras y puede ser que a usted le parezca muy del Señor, pero ¿cuál es la diferencia en que los chicos se caigan o no se caigan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el aroma agradable delante del Señor? Porque veamos si la escuela tiene, que son buenos alumnos. Porque si se caen todos los flojos y se levantan tan flojos como eran, el show entonces está a todo color, ¿no es cierto? Porque si alguien se cae, y no lo pongo en duda, porque si alguien se cae es porque se levantó distinto. Si alguna vez usted se ha caído es porque se levantó distinta. Yo un día me caí y me levanté distinto. Y no me caí nunca más. Me caí una sola vez en mi vida. Sinceramente. Pero nunca fui el mismo. Quedé marcado, quedé traumatizado por esa experiencia. Primera vez que siento un poder de Dios tan fuerte y me dio susto. El Señor, hermano, me decía un pastor, conversando el otro día con un pastor, me dice, lo que pasa, pastor, que yo me he dado cuenta de algo. Yo le dije, ¿qué? Que a la gente tiene una mala concepción de Dios. Igual como el profeta que esperaba que llegara que viniera el Señor. Y lo primero que escuchó fue un viento recio. Dijo, ahí viene el Señor. Ahí viene el Señor, porque escuchó un viento huracanado. Y no venía nada el Señor. Y después viene un temblor. ¡Ahí viene el Señor! No venía nada el Señor. Y al final cuenta la historia que vino un viento apacible, un susurro, un soplo que apenas le movía. Y ahí venía el Señor. Ahí venía el Señor. No digo que el Señor no pueda hacer un terremoto, ni pueda levantar eso para el Señor eso es un chiste. Pero el Señor quiere llegar a nuestro corazón, no con vientos recios, no con... Eso se lo va a dejar al mundo, chiquillo, eso se lo va a dejar para que el mundo se aterre, pero a nosotros, sus hijos, Él quiere abrazarnos. Él nos está pasando su almohadita, porque estamos en el tiempo más hermoso de Dios, el tiempo de la gracia. Este es un tiempo donde usted puede llegar a acercarse al Señor igual que un cachorro así y buscar el regazo. Puede descansar. Puede descansar en paz en los brazos de Jesús. No importa cuántos problemas tengas. No importa qué circunstancia o qué enfermedad. Pero si llega la noche y tú dices, te encomiendas al Señor, puedes descansar. Porque los hijos de Dios descansan, se pueden acostar apaciblemente, porque no tienen de qué preocuparse, porque Él está en control, Él está en control de todas las cosas. Y no lo diga porque yo tenga todos mis temas solucionados, lo digo porque solo es la fe es la que agrada a Dios. Y si usted ha venido a la iglesia sin fe que va a pasar algo sobrenatural, entonces no va a pasar nada. Porque la fe es la que agrada a Dios. La fe es la que hace que el Señor mire y diga, ¿qué aroma está saliendo allí? Ese acto es un acto de fe, entonces para vida eterna. Y el Señor es testigo de todo lo que tiene vida eterna. Porque todo lo que tiene vida eterna emana de Él. Él es el Dios de la vida. Entonces, cada acto que genere vida en ti, Dios es testigo de Él.
Cada acto de reconciliación, cada vez que haga una conversa, hermano, algunas veces, ¿sabe qué terrible es cuando uno quiere restaurar? Porque para restaurar necesita que hayan problemas. No pienses que vas a restaurar a tus hijos desde lejos. No pienses que vas a restaurar a tu esposa desde lejos diciendo, oh, te restauro. Significa que vas a tener que hablar. Significa que vas a tener que tomarte el tiempo de hablar con tu papá, de hablar con tu mamá, de hablar con tu esposa, de hablar con tu esposo y comenzar en la verdad. Y contarle al papá que te hieren esas maneras de tratarte. Y contarle a la mamá qué es lo que te pasa de verdad. Hablarle a tu familia porque es tu familia. Debes ser sincera con tu esposo. Debes ser sincera porque va a parecer que va a morir el matrimonio, pero le aseguro que va a vivir. Lo que pasa es que siempre estamos con una cajita de Pandora guardada y de repente nos juramos amor eterno, pero está tan guardado eso que no sabemos en qué momento nos vamos a enojar y nos vamos a separar. Así pasa algunas veces en la iglesia. Se separan de la noche a la mañana y yo digo, no alcancé ni darles ni un consejo. No, porque nunca se hablaron. Todos le pusieron recauchaje encima. Ah, no, bueno, el Señor nos habló, amén. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros. Siempre, siempre, siempre esté la paz. Que haya paz en el mundo. Que haya... Hermanos, por Dios. Empecemos aquí hoy. Empieza en tu hogar hoy. Yo quiero hablar contigo, esposo. Yo quiero hablar contigo, esposa. Quiero decirte que me siento mal. Quiero decirte que estoy triste. Quiero decirte que estoy preocupada, que estoy preocupado. Yo voy a hablar con mi papá hoy. Papá, quiero hablar contigo. Quiero decirte que me tenías jorobado. Que yo te amo profundamente, pero no nos estamos entendiendo. Ese es aroma agradable. Porque la hipocresía, tener cosas guardadas, no le sirve a nadie. Solo alimenta el ego y la soberbia y el orgullo. Va a ser difícil, solo para valientes, solo para hijos de Dios que quieren morir al yo. Y te vas a encontrar con la verdad. Si algunas veces uno no pregunta, van a encontrarse con la verdad. Te vas a encontrar con quién eres. Y de ahí se construye, chiquillo. Desde esa muerte, desde esas lágrimas, desde ese dolor, desde ese quebranto, desde ese perdón se construye vida eterna. No sacamos nada, hermano, de estar en una actitud tan silenciosa delante del Señor, diciéndole, Señor, usted sabe, porque el Señor no nos dice eso. Nos dice que todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso cosechará. Y si hoy día tú quieres sumarte a la reconciliación, entonces comienza en tu hogar. Para que puedas alcanzar misericordia y dar misericordia. Porque vas a tener que ser misericordioso. Porque vas a tener que ser perdonador o perdonadora. Vas a tener que estar dispuesto a decirle a tu familia o a decirle, te perdono y nunca más me acordaré de tu mal. Porque solo dando perdón yo alcanzo el perdón. Por eso el Señor nos enseñó diciendo, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y los que nos ofenden y a los que nosotros ofendimos normalmente están muy cerca de nosotros. Un pastor hizo una actividad con una familia para la reconciliación y los mandó para la casa para que se reconciliaran.
La familia llegó a la casa, almorzó y todos tomaron sus cuadernos porque eran muy cristianos y partieron por toda la población a reconciliarse con los vecinos. Mostraron fotos y todos aplaudieron, pero eso no trajo buen olor, porque la reconciliación verdadera es la que empieza en tu hogar. El problema jamás ha estado afuera, está dentro de nosotros. Porque se ha debilitado la fe, porque nosotros la hemos debilitado. Las grandes trabas para que nuestros hijos sean cristianos hemos sido nosotros, los padres. Aunque no lo creamos, hermano. Esto he tenido la gracia de conversar con mis hijos porque doy gracias al Señor que ellos me han tenido misericordia y han abierto la boca. Y me han conversado de las cosas que ellos piensan y que han pensado durante mucho tiempo. Y ha sido atroz. Pero ha sido bueno, hermano. Ha sido un buen tiempo. Nunca había estado tan unido a mis hijos como ahora. Me reencontré con ellos. Creo que es una buena oportunidad para reencontrarse con sus hijos, especialmente aquellos que tienen hijos mayores de edad. Porque esos hijos mayores de edad ya son hombres o son mujeres. Y hay que darle el lugar. Debemos volver a calibrar. Dejaron de ser niños. Ya no son niños. Son hombres y mujeres que van a ser los próximos encargados de la vida que nos va a tocar. Amén. Amén. Amados, por lo tanto, dice Pablo en Colosenses 3, dice, por lo tanto, amados, hagan morir a lo terrenal en ustedes. ¿Qué tienen que morir? Lo terrenal. Y luego dice fornicación, impureza, pasiones, deseos malos. Deseos malos. Tú no puedes tener deseos malos con respecto a otro. Deseos malos, codicia. Codicia. ¿Qué es idolatría, hermano? La codicia es idolatría. Desear. Hermano, hermana, amada, en el nombre de Jesús, acepte su condición social. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si el Señor hubiera querido hacerte multimillonario, de seguro nace hija o hijo de quién. O hubieran nacido político. Nacimos aquí, en este medio, aceptemos. Y eso no es ser derrotista, porque el Señor a cada uno nos da un lugar. Y puede ser que el Señor levante en medio de nosotros a gente muy exitosa. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos los exitosos. Amén. Pero aquellos que hemos pasado ya la mitad de nuestra vida, por favor, cortémosla. Aceptemos amemos lo que tenemos. Amén. Amemos lo que tengamos. Amemos nuestro chalequito, nuestro trenito. Vivamos sencillamente. Vivamos sencillamente con lo que el Señor nos dio. Y que el Señor te permite arreglar tu autito, tu cacharrito para la gloria del Señor. Amén. Pero que no sea un parto, que no te tengan que escalillar hasta 10 años más para poder andar con un superauto y vivir encalillado y no puedas ayudar a nadie y no puedas hacer nada para dar olor agradable al Señor porque está endeudado, endeudada. No, hermano, no es así como se agrada al Señor. Debemos dejar todas nuestras deudas, pagar todas nuestras cuentas, amados. Amén, hermano. Tratemos de hacerlo, hagamos el empeño. Es difícil, pero aprendamos a vivir con lo que tengamos. De verdad. Y si el Señor nos quiere bendecir, dice que cuando Él quiere bendecirnos, abundantemente trae a nosotros más abundantemente de lo que esperamos. Porque la bendición de nosotros viene en el dar. Medida buena, rebosada en tu regazo, porque conforme a la medida que mides, serás medido. Porque es dando como se recibe. La bendición del Señor viene en el dar. Usted es cristiano, hermano, su bendición no es mundana. Su bendición
viene de Dios. Es el Señor el que le paga a usted. Por eso nosotros los hijos de Dios, cuando trabajamos apatronados, somos los mejores trabajadores, porque no trabajamos al ojo humano, sino que le trabajamos al Señor, porque para el Señor trabajamos. Amén. Y si somos independientes, para el Señor somos independientes. Y en todos los casos tenemos nuestra morada allá en el cielo. Entonces, nuestra visión es distinta. Por lo tanto, amados, no codiciemos, porque la codicia se vuelve idolatría. ¿Qué significa idolatría? Servicio a un ídolo. Y cuando hay codicia, hermano, no hay paz, porque en la codicia se incrusta lo que se llama, el codicioso siempre desea lo del otro. La codiciosa siempre desea lo que no tiene. Dice, y por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Es decir, amado, podemos entrar en estados de rebelión por nuestra codicia, por nuestros malos deseos. Nos podemos rebelar en contra de nuestro Señor. Y dice, y viene sobre los hijos la rebelión en la que ustedes también andaban en otro tiempo, viviendo en ellas. Pero nosotros hemos ya salido, porque hemos sido sepultados conjuntamente con Él. Nuestra rebelión está sepultada con Cristo. Amén. Amén. En la muerte y en el bautismo nosotros dejamos el mundo y todas sus cosas, para que con Cristo resucitemos, ¿no es cierto?, a la gloria del Padre, para que vivamos con Él en novedad de vida, entendiendo de que fuimos llamados a la eternidad, para disfrutar de la gloria de Cristo, que es nuestra herencia final. La herencia final de tu vida no va a ser terminar como un abuelito ahí, no, ese es hermano, ese es el comienzo de la eternidad. Tu muerte será el comienzo de la eternidad. Por eso nosotros entendemos que la muerte para los que amamos a Cristo es ganancia. Pablo dice, me quiero ir a la muerte porque sé que allí está, pero por amor a la iglesia me quiero quedar. Me quiero quedar. Hermanos, hay tanto que aprender, ¿sabe? Ayer estuvimos con el grupo de liderazgo, se nos pasa la hora porque aprendemos muchas cosas. Aprendemos a amarnos, aprendemos a perdonarnos, aprendemos a decirnos las cosas, porque estamos en una segunda etapa en este momento como iglesia. Estamos aprendiendo a amarnos nosotros. Imagínense, la primera etapa, amar a nuestros hijos, reconciliar a la familia. ¿Cómo estamos ahí? Tenemos que estar al 100%. Pero después te viene la iglesia. Hay que restaurar a la iglesia, pero no podéis decir a la iglesia, con los que están cerca, con tus hermanos. Amén. Tenemos que volver a conversar, hablarnos. Así que ayer hicimos el esfuerzo con nuestros hermanos líderes de hablarnos las cosas, de decirnos, de pedir perdón. Ahí el pastor pidiendo perdón, todos pidiendo perdón, todos abrazándonos, todos amándonos, todos queriéndonos. Si alguien hubiera ido por fuera, algún mundano, hubiera mirado nuestra reunión y hubiera dicho, muerte. Estos se juntan para puro pelear, no, para puro sacarse las pañitas del sol. Pero si hubiera venido un hijo del Señor y hubiera dicho, vida, ahí hay vida. Porque de eso se trata. Imagínense, hermano, que para esta escuela, Jehová Nise, la gran manifestación de Dios es caerse al suelo. Como el gran avivamiento. Eso es una estupidez, porque cuando usted lee los libros, los dos escritores que escribieron con respecto al avivamiento de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en el año 1910, se produce porque la gente comienza a orar al Señor. Y mire cómo comienza el avivamiento. El avivamiento está tipificado. ¿Y sabe cuál era el avivamiento? Que la gente que iba a la iglesia en la tarde, venía una presencia tan grande del Señor, tan inmensa de Dios, que la gente caía al suelo arrepentida. Y dice que se levantaban los hijos y corrían a las casas, golpeaban la casa de su papá y se abrazaban y le pedían perdón a su mamá. Y los jóvenes comenzaron a traer a sus viejos a la iglesia.
Y todos los traían al altar, los jóvenes traían a sus padres al altar y caían quebrantados delante del Señor y se volvía a unir la familia y la familia con la iglesia y las iglesias comenzaron a llenarse. Salían 5 hermanos a predicar por las calles y volvían 100 hermanos. Ese se llama avivamiento del Espíritu, pero comienza en un acto personal, comienza en un acto de muerte personal, de restauración familiar, de restauración de la iglesia y restauración de la ciudad. Porque todos están esperando la manifestación de los hijos de Dios. No de ti, sino del Hijo de Dios que hay en ti. Y no se trata de que no se trata de mañana sacar una historia, chiquillos, donde diga en la iglesia del Nuevo Pacto todos se cayeron. Vengan a caerse. En la iglesia del Nuevo Pacto todos fueron quebrados y todos murieron y fueron levantados en una nueva criatura, conforme a la medida del varón perfecto. Hermano, déjame edificar tu vida. Déjame ayudarte un poco. Solo es difícil. No vas a poder porque van a haber muchas decisiones que no vas a tener claridad. Mas el Espíritu está en medio de la iglesia. Y aquí hay consejo. Y acá hay vida. Entonces, ¿cuál es el llamado del Espíritu hoy día? Hermano, a reconciliarnos desde lo más profundo. Nosotros con Cristo, nosotros con nuestra familia y nosotros con la iglesia. ¿Para qué? Para que demos el mejor aroma. Dígame que no es el mejor aroma. Y si tú quieres dar el mejor aroma, prepárate, porque vas a tener que morir a tus egoísmos. Vas a morir a tus egoísmos. Vas a tener que dar un poco de tu tiempo. Vas a tener que entregar tu vida al Señor como una ofrenda agradable a Él, para su gloria. Quiero decirte, y para terminar un poco con todo esto que estamos compartiendo, dice, porque si por un delito el reino si por un delito reinó por uno la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinará en vida por el único Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si por uno entró la muerte, y este es Adán, el que nos trajo la muerte natural, la muerte orgánica a nosotros, por otro entró la abundancia de la gracia, y este es Cristo. La abundancia de la gracia y el don de la justicia significa, amados, que nosotros hemos renacido a una abundancia, no a una pobreza. Nosotros abundamos en gracia. Hermano, usted puede salir al campo y cantar las alabanzas del Señor y alabar al Señor donde usted quiera. Lo puede alabar en la cocina, lo puede alabar mientras hace sus cosas, y esa alabanza es de continuo en tu boca. Y cuando tú te acostumbras a alabar al Señor, le voy a decir una cosa, siempre lo haces de forma novedosa, porque el Espíritu es el que nos guía en la adoración, en la alabanza. Entró la muerte por uno, pero por Cristo entró la abundancia de gracia. ¿Está viviendo usted en abundancia de gracia? ¿Siente que el Señor está en su vida, abundándolo en gracia? ¿Siente su presencia? Cuando ora usted puede decir, Señor, tú estás aquí, Señor. ¿Siente su respiración en medio de la noche cuando Él está allí? Y usted sabe que Él está allí cuidando su sueño. ¿Tiene usted una experiencia personal con el Espíritu? ¿Es Jesús realmente ese amigo sincero de tu vida? Él es tu maestro, Él es tu Señor, Él es tu Rey. Tu alma está quebrantada, mi alma está quebrantada delante de Él. ¿Realmente estoy dispuesto a decirle, sí, Señor, aquí estoy? ¿Quieres que el Hijo de Dios te mire realmente? Hermano, lo primero que hizo Adán después de pecar es andar metido en los bosques escondido. Y cuando el Señor lo llamó y lo llamó con su voz, lo primero que le dijo, por culpa de la mujer que tú me diste.
Sí, yo no soy culpable de nada, es la mujer. ¿Se fija o no? Adán, más terrenal, mundano, no podía ser. Pero la gracia que se derramó en nosotros es distinta, hermano. Entonces nosotros no nos ocultamos, sino a rostro descubierto le miramos a Él. Amén. Y le decimos, Señor, perdónanos. Amén. Porque hemos fallado delante de ti. Amén. Porque le hemos fallado a los seres que amamos. Amén. Porque si alguien de los padres que están aquí, que han mantenido fielmente su casa, piensan que con la pura platita era construir una familia, se equivocaron. La familia había que ponerle harto amor, harto cariño, harta comprensión, harto cuidado. Y si tú lo analizas y lo podemos revisar, siempre vamos a quedar al debe. Y ese que hicimos nuestro mejor esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque la familia no necesita un padre chueco. Necesita un hijo de Dios que manifieste a Cristo para que todos sean llenos de la presencia del Espíritu. ¿Sabe? Nuestra familia no necesita la inteligencia humana que nosotros tenemos. Nuestra familia necesita la presencia de Cristo que llevamos. Porque nunca nuestros hijos esperaron tener como padre un Superman o una supermujer. Ellos simplemente esperaron que los amaran. ¿Estamos amando de verdad? Porque el amor significa paciencia. El amor significa comprensión. El amor significa ponerte en los zapatos del otro. El amor significa un alto nivel de tolerancia. Porque cuando uno ama, tolera o no. Y resulta que nuestros niveles de tolerancia algunas veces son muy pequeños. Cualquier cosa no empieza... ¡Ay! Qué terrible esto, hermano. El Señor tenga misericordia de nosotros y pueda atar toda obra de Satanás el diablo. Porque nosotros somos de los que somos del ejército que pone la otra mejilla. ¿Cuántas mejillas están preparadas para girarse? Pégamela por aquí. Si te quedan ganas, pégala por acá. Y si tú aún, como le dijo el pastor a ese hermano, el pastor fue, golpeó la puerta y le dijo, hermano, el Señor le ama, su familia le necesite, deje de tomar. Y el hermano estaba curado. Y le dice unas par de... y lo empujó. Y el pastor se levantó, estoy hablando del pastor Pelantaro, golpeó la puerta por segunda vez y le dijo, hermano, el Señor le ama. Vuelva al Señor, hermano. Hay un asiento desocupado en la iglesia para usted. Y el hombre le pegó un empujón y le pone un combo que lo tiró de espalda al pastor. Y el pastor se levantó de ahí, volvió a golpear la puerta. Ensangrentado como estaba, le dijo, hermano, yo le amo y yo quiero que usted vuelva a la iglesia. Y el hermano cayó de rodillas. Hoy día ese hombre es un pastor. Debemos ser quebrados así. Y lo que nos quebran son actos de amor, no de sabiduría humana ni de imposiciones. Necesitamos ser débiles para ser fuertes. En esta última jugada vamos a jugar en el Espíritu. Amados siervos y siervas del Señor, el Señor les llama a cada uno de ustedes. Estamos haciendo un llamado para los jóvenes, porque yo estoy seguro en los jóvenes que tenemos. Yo creo que tenemos lo mejor, que el material está en medio de nosotros. Estamos haciendo un llamado de jóvenes para juntarnos en el río, para conversar cosas de Dios. Queremos ir con tu hijo, con tu hija. Queremos juntarnos, no para hacer religiones, no queremos ir a hacer un culto religioso, nos vamos a ir como seres humanos con todas nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Vamos a juntarnos los jóvenes y vamos a hablar del Señor. Y vamos a decir si nos interesa o si no nos interesa. Y yo voy a hacer un compromiso con los jóvenes.
Si algún joven habla conmigo, me dice, pastor, a mí no me interesa nada de Cristo, yo nunca más lo molesto. Nunca más. Nunca más. Vamos a respetar a nuestros jóvenes en su decisión. Pero si hay algún joven que me diga, pastor, yo quiero aprender del Señor. Si hay algún joven que me diga, yo quiero servirle al Rey de la Gloria, va a contar con todo el apoyo, no solo mío, sino de toda la iglesia, para ese sentir que tiene. No vamos a restar nuestras manos, jóvenes, al deseo de conocer a Jesús. ¿Cómo vamos? ¿Les parece bien, jóvenes? Que sea de corazón, sean todos invitados. Todos invitados. El que quiere, vaya. Le vamos a entregar el lugar y todo. El que quiere, vaya. Si hay algún papá o alguna mamá que diga, ¿sabes que yo me interesa también estar ahí? Puede ir también. Porque la juventud no tiene que ver con edades. Tiene que ver con el sentir del alma. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vamos a poner de pie para orar al Señor y darle gracias.